Bueno, acá estamos con el suspenso de cuál iba a ser el ejemplo que iba a dar Alejandro. A ver. Yo vivo en Villa Urquiza. Sí. Villa Urquiza es un barrio de clase media típico de la ciudad de Buenos Aires. Tiene, diría, dos sectores, uno de la vía del Mitre hacia el centro y otro de la vía del Mitre hacia General Paz, que es más barrio todavía, que es donde yo vivo. Es un barrio muy sensible a la macroeconomía. Cuando la macroeconomía funciona bien es un barrio de capital, cuando funciona mal es un barrio de la provincia. Digo, uno ve la conurbanización del barrio. Yo tengo en la puerta de casa instalados hace años un grupo de chicos que empezaron siendo adolescentes mayores, ya son jóvenes, que no hacen nada durante todo el día, que empiezan a tomar cerveza a las 11 de la mañana y terminan drogándose después de media tarde hasta la noche. Si esa es la opción que le ofrecemos a los jóvenes, yo prefiero que estén mal en la universidad y no que estén todo el día en la calle. Y lo cierto es que no les estamos ofreciendo un empleo, no les estamos ofreciendo un plan de vida, no les estamos ofreciendo... No le ofrecimos una secundaria como la gente. Pero no le ofrecimos una secundaria. No, Claro. pero lo que digo es... tenemos más de 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan. En esa situación en la que no estamos dando respuestas a la juventud, no estamos permitiendo que capturen oportunidades, que sean autónomos, que encuentren trabajos dignos, que tengan capacidades financieras para autonomizarse de sus mayores, que no está, esta sociedad hace muchas décadas que no ofrece nada y cada vez ofrece menos. Lo que ofrece son herencias materiales y simbólicas. Quien no recibe una herencia tiene un trayecto vital muy precario. En ese contexto, que esos chicos vayan a la universidad es mejor que no lo hagan. Y esto es lo que no estamos ofreciendo, universidad de calidad a chicos que si no... Yo haría una salvedad. Ese chico pudiera ser que llegara a la universidad, entra por una puerta y sale por la otra. Puede ser. Por eso digo, ni tan bueno, calvo. pero, Porque, sí, a ver, y esto tiene que ver con tu comentario previo sobre si los ricos tienen que aportar o no y que los bienes públicos se construyen entre todos. No, tienen que aportar, por supuesto, No. y tienen que aportar más, No, pero yo a través creo de los impuestos que corresponden. No, aparte de los impuestos, yo creo que hay un símbolo, hay una cosa simbólica muy importante, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo adicional para que, además de los muchos impuestos que pagan, los más ricos, en el caso particular de la universidad, a mí me parece muy injusto. A ver, digo, un colegio promedio del conurbano bonaerense vale $1.000 por mes, $800 por mes, para tener una idea. Es una monstruosidad. El señor que deja de enviar un hijo al colegio privado y lo manda a la universidad pública cambia el auto. Agarra la... Vos me dirás, es una cosa chiquita en los montos del financiamiento universitario. Pero yo digo, para todos esos chicos, por el solo hecho, chicos de la puerta de tu casa, por el solo hecho de entrar a la universidad, no van a cambiar su vida porque van a fracasar, por 1000 razones. La única manera de que esto cambie es con un fuerte programa muy orientado a la tutoría, a la mejora de los niveles. Esos chicos deben ser cuidados, llevados en cuna a transcurrir por la vida, porque la herencia, ellos no tienen, vos dijiste reciben herencia, hay quienes no reciben herencia, Claro. o la herencia que reciben no les permite. Entonces hay que ponerles una cunita y llevarlos. Uno puede decir, bueno, entonces le doy más plata a la universidad para que lo haga de fondos públicos. Yo ahí también soy muy crítico, porque creo que la universidad pública en Argentina tiene un cierto... la autonomía se ha convertido en muralla, y por lo tanto hay que respetar hasta el final la autonomía universitaria, pero hay que controlar la mejor asignación de los recursos. Tenemos un problema grave de asignación de recursos. Entonces mi argumento era, y yo sé, no es el 50% del presupuesto universitario, pero hagámosle pagar más a los que más tienen, que se benefician, y usemos eso como una herramienta de mejorar la inclusión. Bueno, Espera, de un nuevo, minuto, sí. yo quería que introdujeran, pero Sí, los sí. pongo como insumos para la discusión. Porque me parece, por ejemplo, vos decías muy bien que va muchísima gente a estudiar edición, y vos sacudís un árbol y se te cae un psicólogo en la cabeza, y siguen siendo las carreras tradicionales, menos ingeniería. Y yo pregunto si creen, y le introduzcanlo cuando quieran,
que lo que evidencian las pruebas que se están tomando sobre las matemáticas y la enseñanza de las matemáticas incide en esta dificultad que hay para estudiar lo que se siente que es infranqueable, que es ingeniería. Esa es una pregunta. Sin duda. Esta es un insumo que pongo. Úsenlo cuando quieran, si quieren, y si no, déjenlo de lado. La otra es la demanda hoy de los docentes, que cada vez más claramente los gremios docentes, no quiero meter a todos los docentes, pero sí a aquellos que se sienten representados por los medios docentes, los medios gremiales, la exigencia va referida legítimamente al sueldo, pero hay casi un cartel que dice beneficio por más información, no. Quienes deberían dar información y deberían estar pidiendo más información, ¿es cierto? Bueno, si pueden, en algún momento encajen estas dos. Antes que viniera Alejandro, cuando empecé a hablar dije, lo que vemos en la universidad es el resultado de la mochila que traen los pibes vacía, la mochila que traen de la escuela. Estos números demoledores que hemos visto esta semana pasada, o sea, 10 días, muestran que el fracaso en la universidad tiene que ver con el fracaso además de las cuestiones de las restricciones personales, de la secundario, ¿no? Entonces no podemos pretender que un chico entre a estudiar no ingeniería, que entre a estudiar la carrera más elemental cuando no tiene ninguna base de pensamiento abstracto, como el que te da la matemática. Por eso es que ambas cosas están tan combinadas. Y por eso es que esto hay que mirarlo de una manera sistémica. O sea, nos concentramos en el tema de educación universitaria, pero yo coincido contigo y por eso me parece tan valioso el argumento de la gobernadora Vidal. No me niego a discutir, a que la paritaria sea la única discusión de la educación argentina en el año y que la única discusión sea el sueldo, porque el doble de sueldo no resuelve el doble de ausentismo. Sí, perdón, Alejandro, te corté. No, está muy bien, está muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo en que si no se resuelven los déficits del secundario, no es posible resolver los déficits de la universidad, y que si no se resuelven los déficits del primario, no se resuelven los del secundario, y si no se resuelven los de los primeros años de vida, estamos fritos. Y creo que estamos fritos, quiero decir. Tenemos el 30% de la población bajo la línea de pobreza, pero el 45% de los chicos bajo la línea de pobreza. Son las decisiones que hemos tomado colectivamente, quiero decir, no es producto de las 7 plagas de no. La sociedad argentina decidió que el 45% por de sus acción chicos, u omisión, ¿no? Y de algún modo lo ha decidido. Son las decisiones que tomó, que dejó de tomar y que sigue tomando y dejando de tomar para que 45%, digo, si 4,5 de cada 10 chicos están debajo de la línea de pobreza, bueno, no hay que extrañarse de que nuestro futuro no vaya a ser un futuro promisorio, ni de que la universidad no produzca ingenieros y analistas en computación, y etcétera. Ahora, Eduardo y yo hablamos desde lugares de responsabilidad diferentes. Él es legislador y por tanto él propone leyes. Yo no tengo esa responsabilidad, tengo la responsabilidad de tratar de contribuir a una reflexión pública de calidad y por eso me empeño en algunos temas. Yo creo, Eduardo, que el asunto del arancelamiento es un asunto complejo. Si uno le pide a quien tiene capacidad contributiva que pague la universidad de su hijo, lo que le está diciendo es que su esfuerzo por la educación lo asigna a la institución universitaria que le parece adecuada, que puede ser la pública o la privada. Y nosotros lo que tenemos que decir es, los esfuerzos de sostenimiento de la educación pública son colectivos con un mayor peso sobre los que más tienen, pero no dependiendo de la voluntad de los que más tienen, y la voluntad de los que más tienen se va a ejercer si mandan un hijo a la universidad pública y les cobramos un arancel. Y yo digo, no, ellos tienen que contribuir a una universidad pública de calidad, aunque no tengan hijos en la universidad, o aunque tengan hijos en universidades privadas, o aunque tengan hijos en universidades extranjeras. Pero yo no digo que no paguen impuestos. No, sus impuestos, ganancias e IVA. Pero lo que digo es, si necesitamos más recursos, tenemos que obtener más recursos, no pedir a algunos que paguen parte de ese costo.
tenemos un problema de diseño fiscal. Argentina es uno de los pocos países, de los que son serios, ninguno, de los que pretenderían serlo, de los pocos países que no tiene un impuesto a la herencia. Es un país que no discute un impuesto a las grandes fortunas. Es un la país provincia que de Buenos Aires tiene un impuesto a la herencia. Pero es un país que no tiene un impuesto a la tierra improductiva. Es un país que no tiene, es un país que tiene una estructura fiscal fundada principalmente en el consumo, que es lo más desigual que pueda haber. Entonces, si nuestro diseño fiscal es tan regresivo, no lo vamos a hacer progresivo arancelando la universidad pública. Para los ricos. Porque los ricos es una categoría complicada a la hora de cobrar un arancel. ¿A quién le cobras? ¿Quién es el rico? Porque un padre puede decidir legítimamente mandar a su hijo a un secundario privado por razones identitarias, religiosas, intelectuales o de calidad educativa o de perspectiva pedagógica y creer que la universidad pública es la mejor y es genuino, y de pronto ese padre hace un gran esfuerzo en la primaria y en la secundaria y no tiene más capacidad de seguir haciéndolo en la universidad. ¿Por qué lo vamos a privar de la universidad? Le damos una mala escuela primaria pública, una mala escuela secundaria pública, y como le dimos malos servicios educativos en la primaria y la secundaria, lo sancionamos porque manda al hijo a la universidad pública. No es un razonamiento que tenga que ver con... no es la construcción de una sociedad que trata de que hagamos bien las cosas entre todos. Es una sociedad que asigna costos y precios con criterios un poco arbitrarios. Bueno, a ver. Perdón, yo quisiera agregar sí, también adelante. como un insumo que en los últimos años del Producto Bruto Interno se había asignado un 6% a la educación, lo cual es mucho comparando con otros lugares, con un pésimo resultado. Pésimo. Bueno, Claro, perdón, No, Eduardo. sin duda. Sí, Por sí, eso, es decir, hasta hay mal manejo en la plata que existe. seguro. Y, como decía Eduardo, mucha opacidad, porque la idea de la autonomía se ha convertido en una idea de arbitrariedad muy, muy, muy intolerable. Vuelvo sobre mi comentario anterior, así como la malhadada idea que tuve de momento de preguntar si no había muchos estudiantes extranjeros para cobrarle $100, explotó. Yo no quiero tampoco que esta discusión sobre el tema de la arancelamiento de la educación de la universitaria nos tape todo lo demás que tan bien ha planteado Alejandro, que coincido. Yo tengo una diferencia, yo creo que, tenés razón en que tal vez habría más herramientas de equidad. La provincia de Buenos Aires tiene un impuesto a la herencia, hoy día la presión impositiva es enorme para todos. La provincia de Buenos Aires acaba de aumentar ahora el impuesto inmobiliario, etcétera. Estamos haciendo un esfuerzo, estamos exprimiendo a la sociedad lo más que podemos. Por eso yo decía que el que tiene capacidad para acceder a una educación pública de calidad, porque si quiere pagar es porque prefiere la Universidad de Buenos Aires y no la Universidad de San Andrés, y se anima, que pague a la Universidad de Buenos Aires y con eso ayudemos a los pobres. Pero a mí me parece que lo rico es tomar el tema en su cuestión sistémica. Estoy de acuerdo. Y yo creo que la discusión del arancelamiento, miren, nota de pie de página. En mi primera diputación, pues yo con este tema tengo algunos años, entonces yo soy el autor de la primera ley de educación. No venga a competir conmigo. Soy el autor de la primera ley de educación superior y estoy feliz que durante 3 años en la Cámara trabajé muchísimo e introdujimos criterios como la evaluación, la acreditación, etcétera, etcétera. Eran cuestiones riquísimas. Trajimos la mejor gente. La palabra que nos mataba la discusión era el arancelamiento y la privatización de la educación. Entonces, el problema con este tema es que nos tapa todo lo demás y podemos coincidir o no, pero creo que lo rico es abrir la autonomía universitaria, perdón por la metáfora, abrirle puertas a la muralla para discutir estas cuestiones, el porqué del bajísimo nivel de graduación, por qué los larguísimos periodos de permanencia en la universidad, por qué hay universidades... carreras tan largas, ¿no? Absolutamente, yo creo que porque trayectos educativos más breves, títulos intermedios, orientación de la matrícula a las necesidades estructurales del país. Si vos pensás, mirá un detalle, hace muchos años, cuando yo aspiraba a ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires,
Mi preocupación era la bonaerense, la policía bonaerense. Me fui a varios lugares donde se habían hecho modificaciones, entre ellos Scotland Yard. Y ahí me dijeron que había habido mafias, había habido corrupción, y habían hecho correcciones muy serias. Y uno de los principios era: ningún agente que ingresa a Scotland Yard puede no tener por lo menos una carrera terciaria. Ahora, claro, son mucho más cortas las carreras. Claro. Levantás el nivel de la autoestima, por lo cual no reside en la pistola o en lo que fuere, pero es una posibilidad, porque si se tiene que hacer una carrera de 6 años, claro, ¿quién sale de ahí? Bueno, yo creo que parte del problema es que la universidad no quiere discutir con la sociedad. La universidad cree que solo debe discutir consigo misma. Tenés razón. Y discute afirmada en sistemas de intereses endógenos que no se corresponden con los intereses públicos. Tienes razón. Creo que si la universidad no se dispone a discutir con la sociedad, es decir, a discutir con los legisladores, a discutir con los empresarios, a discutir con las organizaciones de la sociedad civil, a discutir con quienes, aun si somos parte de ella, tenemos un rol público de otra naturaleza. Y una mirada de otro tipo. Si la universidad no se dispone a discutir, la universidad va a agudizar una crisis que es parte de la crisis colectiva de nuestro país, que la universidad debería contribuir a resolver y no a agravar. Coincido y absolutamente. No está en absoluto empeñada en tratar de resolverla. Coincido absolutamente. En algún momento hemos discutido, y yo no sé qué está pasando ahora, no sé si vos lo sabés, Alejandro, con la cuestión del funcionamiento de la CONEAU respecto de la evaluación. Digo, cuando tuvimos estas discusiones entre el 2009 y el 2013 sobre la ley de educación superior y demás, había claramente un argumento contra la CONEAU, o sea, o la copo o no le doy bola, etcétera, pero yo me evalúo a mí mismo. O sea, no van a meter a nadie. Creo que finalmente se aceptó, funciona la CONEAU, la evaluación funciona, pero como toda evaluación, finalmente las organizaciones aprenden a construir los resultados que las evaluaciones miden. Claro. Y por tanto todo el sistema se autorreproduce sin solucionar los problemas críticos. Los problemas críticos no se van a solucionar nunca con métodos de evaluación, tampoco en la educación primaria. Yo entiendo que está bien hacer evaluaciones educativas, pero también sabemos perfectamente bien, y está muy documentado, que el sistema se acomoda a la evaluación y lo que hace es producir resultados para la evaluación y desatiende todo lo demás. Y esto es grave. Pero abre a la sociedad la posibilidad de que esto se discuta. Porque sí. De vuelta, la muralla impide que la sociedad entre en la y hay, a ver, si yo digo, Alieto Guadañi de vuelta plantea todo el tiempo esto, ¿cuánto nos cuesta cada graduado? Dios nos libre de plantear esto en una discusión, porque es un pensamiento liberal, neoliberal, mercantilista. Pero es cierto, porque eso de cuánto nos cuesta cada graduado está detrayendo recursos de otras cosas, porque el baúl tiene fondo. Entonces, en algún momento yo tengo que decir cuánto me está costando cada graduado universitario. Ahora, ¿no? vos sabés que yo le pregunté en un programa de estos a Guillermina Tiramonti, quien también se ocupa mucho del tema, básicamente el tema de educación, ¿por qué en las encuestas el tema de educación, la preocupación por educación, nunca ocupa el primero, ni el segundo, ni el tercer lugar? Siempre va cuarta, quinta, sexta. Y ella me dijo, porque aquellos que forman opinión mandan a sus hijos a las escuelas privadas y así sean pésimo el resultado final, porque en las pruebas PISA viene dando lo mismo, están contentos y tranquilos con la educación que dan. Y los que mandan a la escuela pública, que son los pobres, no forman opinión. Guillermo G. Echevarri dice siempre que, y lo basa en estudios, que todos decimos que la educación está mal, pero que la escuela de nuestros hijos es una excepción. Eso es. Y en la medida en que todos creemos que nuestro caso es excepcional, tampoco vamos a poner la educación como un problema de primer orden. Pensamos que nosotros lo solucionamos. Me parece que algo de eso también debe jugar. Alejandro, vos hablaste, y te sumo, Eduardo, en varios pasajes de orientar la matrícula, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Se hace incentivos? ¿Conocen experiencias de algún otro país? En la mayor parte de las universidades públicas del mundo la matrícula se orienta, lo cual quiere decir que hay
prioridades de acceso a determinadas carreras por calificaciones, que hay incentivos para participar de unas carreras y no de otras, que hay cupos que no implican que haya gente que quede afuera de la universidad, pero no que cualquiera puede ir a cualquier lado. Allí donde se enseñan a estudiantes hay que becar, allí donde sobran hay que restringir, allí donde faltan hay que hacer campañas de atracción. Hay estrategias Ahora, diversas, eso supone, pero sí hay que hacerlo. Eso supone, por ejemplo, yo estuve en Canadá un tiempo, que hay en el caso de Canadá, como un consejo que cada 5 años, donde ingresa obviamente el Estado, más empresas, más distintos sectores de la sociedad, ahora no me acuerdo cuántos, que dice hacia dónde orientamos porque vamos a necesitar qué. Pero sí. ¿No? Entonces vamos a necesitar más ingeniería, bueno, orientemos hacia ahí, y después las metodologías para estimular o descorazonar son otras, pero se orienta. Pero es así, la vieja metodología de lo que llamaban las matrices insumo-producto, que era una matriz donde te decía, para fabricar un micrófono yo necesito medio kilo de acero, 4 cables, etcétera, etcétera. Cuando vos tirás de ese piolín, terminás diciendo cuántos ingenieros necesito. Eso es una metodología absolutamente viable, pero que también forma parte de una discusión que la muralla no quiere, porque me estoy metiendo con la libertad de los pibes. Está el famosísimo caso del ingreso irrestricto en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, ¿no? Donde hubo una discusión hace creo que 2 años, donde el decano se opuso simplemente porque decía que no tenía plata para comprar la cantidad de microscopios que necesitaba para que los estudiantes pudieran saber lo que es una célula. Por lo tanto, en lugar de trabajar todo el tiempo con un microscopio y leer, tenían horarios. ¿Qué médicos salen de ahí? Entonces, y vuelvo a mi concepto macro, ¿no? La mitad de esos chicos abandonarán en primer año. ¿Es la mejor utilización de los fondos públicos hacer que los chicos comprar microscopios que no se van a usar, o no darle microscopio a los chicos, o que los chicos se vayan? Esta es una discusión porque, insisto, los recursos son escasos, tenemos que asignarlos de la mejor manera posible, pero además tenemos seres humanos a los que tenemos que ayudar, porque ellos vienen con una mochila vacía desde la secundaria, muchos tienen problemas a quién preguntarle, etcétera, y el Estado tiene que orientarlos, no para expulsarlos, sino para ayudarlos a que puedan construir su vida. Porque me parece que lo que estamos hablando aquí, yo sé cómo opinan ustedes y lo han estado diciendo, es que tenemos que tener una sociedad cada vez más inclusiva. Sí, también es cierto, Graciela. E integradora, ¿no? También es cierto que este es un país al que le ha costado mucho decir qué es lo que quiere de sí mismo y cómo conseguirlo. Siempre, y por tanto orientar la matrícula ante la falta de, no digo un proyecto nacional, que es una expresión que me provoca mucho rechazo, pero de algunas ideas directrices de lo que digo, ¿a dónde queremos qué vamos a hacer, que poder programar un poco nuestras necesidades de aquí a algunos años, tener algunas ideas comunes respecto al futuro, si no es muy difícil también, ¿no? Bueno, ustedes acá siempre van a oír más preguntas que respuestas tajantes. Es buenísimo. Y más dudas que certezas, lo cual es bueno para encontrar la verdad. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, a ustedes dos, también a los oyentes. Y les digo y les recomiendo, quédense en la 11:10, viene el programa de Gustavo Mura, que vale la pena.